Perfecto. ¿Qué vamos a ver en este curso? Vamos a ver cómo funcionan los microprocesadores. Los microprocesadores son el núcleo central de una computadora. ¿Sí? Básicamente consiste en integrar un procesador, que antiguamente se hacía con componentes discretos, en un único chip de silicio. Vamos a ver cómo está compuesto y cómo funciona un microprocesador básico. Ustedes van a seguir estudiando microprocesadores mucho más avanzados en la asignatura que es a continuación de esto, que es arquitectura de computadores. Los microprocesadores suelen utilizarse hoy en día en los sistemas de propósito general. Los sistemas de propósito general son lo que ustedes llaman habitualmente computadoras, aunque pueden incluir celulares, tablets y ese tipo de dispositivos. Son dispositivos en donde el usuario puede fácilmente cambiar el programa o el sistema operativo. La contraparte de eso son los sistemas de propósito específico o sistemas embebidos. En estos sistemas, el software está muy vinculado a la electrónica que controla y normalmente el usuario final no puede cambiar el software ni el sistema operativo de estos sistemas. En estos sistemas lo que se suele utilizar son microcontroladores. El microcontrolador es una computadora completa en un chip. La diferencia va a ser que va a agregar a este memoria y periférico. ¿Sí? Nosotros vamos a ver los dos. Pero vamos a poner más énfasis en estos. ¿Por qué? Porque estos suelen ser más sencillos que estos hoy en día. ¿Sí? Son más económicos, tienen más restricciones de energía y demás. Entonces, se utiliza, digamos que tecnología más vieja, por decirlo de alguna forma. A lo que a nosotros nos importa es que es tecnología más simple. Y como va a ser nuestro primer contacto con esto, vamos a empezar por cosas relativamente simples. Bien, acabamos de decir más o menos qué diferencia hay entre un sistema de propósito general y un sistema de propósito específico. Los sistemas de propósito general pueden correr distintos tipos de aplicaciones. Normalmente ustedes van a poder elegir aplicación y sistema operativo. No van a tener un problema serio de consumo de energía. Los celulares están ahí en el medio, así todo. El consumo de energía de un celular es muchísimo más alto que el consumo de energía de un sistema embebido. Y la parte fuerte de estos procesadores la van a ver en la arquitectura de computadoras porque el foco de estos procesadores en general va a estar en la potencia de carga. O sea, lo que vamos a buscar es que sean procesadores que puedan realizar muchas operaciones por segundo. La contraparte, los sistemas embebidos, se utilizan para aplicaciones específicas. En general, no se necesita ese poder de cálculo porque la aplicación es mucho más limitada, mucho más concreta. Normalmente, el software está programado en una memoria no volátil, no se utilizan discos rígidos, ¿sí? Y no es accesible al usuario el cambio del software que controla un sistema embebido. Y normalmente resuelve un rango mucho más acotado de problemas. ¿Cuál es el objetivo de la materia? El objetivo de la materia es entender cómo funciona una computadora por dentro, al punto tal de que podrían diseñar la suya propia o construir la suya propia. ¿Sí? También vamos a aprender a programar un microcontrolador o un microprocesador en su lenguaje nativo, que no es ni C, ni Python, ni ninguno de los que vienen usando. Vamos a aprender a conectar periféricos a un microcontrolador para convertirlo en un sistema embebido que pueda resolver problemas concretos del mundo real. Para esto vamos a usar una placa en donde ya hay cosas conectadas. La idea es que vamos a aprender a conectar, pero no vamos a renegar con las conexiones, ¿sí? No van a tener que andar renegando ni con cables ni con protoboard, para eso ya estuvieron en electrónica 1. Pero sí vamos a entender cómo se maneja y cómo se deciden las conexiones.
¿sí? Y vamos a usar una placa donde ya están las cosas conectadas para aprender a controlarlas desde el punto de vista del software. Y algo que es importante también, vamos a tratar de que aprendan a estudiar ciertas partes por ustedes mismos. ¿Por qué? Porque todo esto queda obsoleto muy rápidamente. Entonces, uno de los problemas o ventajas, no sé, depende del gusto de cada uno, de la carrera que eligieron, es que van a tener que seguir estudiando permanentemente. Entonces, aprender a estudiar por sí mismo las cosas nuevas que van saliendo es un requisito de su profesión. Inevitablemente. Bien. ¿Qué esperamos que aprendan ustedes al finalizar la asignatura? ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje esperados? Esperamos que aprendan a usar un simulador de un microcontrolador concreto, de un microprocesador concreto. En particular, nosotros vamos a usar RISC-V para escribir y ejecutar programas en el lenguaje nativo de ese procesador, ¿sí? Que es el lenguaje ensamblador de RISC-V. Esperamos que puedan utilizar una placa, en particular esa placa, pero deberían de poder usar cualquier placa, para controlar dispositivos de entrada-salida, para aprender a gestionar rutinas de interrupciones y para aprender a gestionar temporizadores. Con estos temporizadores ustedes van a poder generar señales o decodificar señales o controlar dispositivos en forma proporcional. Con esto lo van a manejar en forma digital. Que puedan diseñar un proyecto completo usando este tipo de tecnología como para encarar la construcción de un sistema embebido. Solo lo vamos a diseñar, en principio no van a construir. Y que puedan enfrentarse a situaciones donde ustedes tienen los conocimientos, pero la situación no es exactamente la que ya conocían. Entonces tienen que hacer uso de todos los conocimientos que vienen acumulando para poder resolver ese problema, que es un problema nuevo, que es algo típico de la ingeniería. ¿Sí? Esos son los objetivos. ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar cuáles son los componentes de una computadora, cómo se programa un procesador en su lenguaje nativo. Para eso vamos a usar un procesador. Uno de los problemas del lenguaje nativo de los procesadores que son distintos para cada procesador. ¿Sí? Entonces vamos a elegir uno, que es la familia RISC-V, y vamos a usar el RB32i, ya vamos a explicar qué es, que es el lenguaje nativo de ese procesador. Después vamos a ver un procesador construido con este lenguaje, que es el GD32BF103, que es el que va a estar en la placa que vamos a usar. Vamos a ver los mapas de memoria y los dispositivos internos de esa microcomputadora. Esto es un microcontrolador. Es una computadora completa. Después vamos a ver cómo se manejan interrupciones y sistemas de acceso directo a memoria para mejorar velocidad en este tipo de procesadores. Vamos a ver puertos digitales para interactuar con el mundo exterior y temporizadores también. Y por último, el diseño de un proyecto generador en donde ustedes van a hacer la especificación, la presentación y un informe con el diseño un poquito más detallado. Respecto al diseño del sistema real, nosotros vamos a exponer un sistema de ejemplo, que les va a servir de guía de qué cosas deberían de cubrir en los sistemas que ustedes elijan. Nosotros vamos a hacer esto dentro de muy poquito, para que a medida que ustedes vayan avanzando en los temas de la asignatura, puedan ir avanzando en su proyecto. Entonces, dentro de unas 2 o 3 semanas, nos van a tener que presentar una idea de qué es lo que quieran resolver. Nosotros vamos a armar grupos, dado que somos muy poquitos, probablemente esta vuelta los grupos sean estrictamente de 2 personas. Les vamos a asignar un docente que va a ser el tutor, ¿sí? Que los va a ayudar a ver si esa idea no es demasiado grande, demasiado compleja, si no se puede resolver. Eso sí, para resolver eso no necesitan cosas que no vamos a ver en la asignatura, porque como recién estamos empezando, esa parte no la saben. Y los vamos a ayudar primero a decidir qué es el proyecto que van a desarrollar, y después ustedes deberían, a medida que van aprendiendo cada una de las partes, ir
avanzando en ese proyecto y no dejarlo para la última semana, como suele suceder, de forma tal de que en las últimas semanas, en donde ya no hay clase, lo que quede sea como redondearlo el proyecto, ¿sí? Entonces, vamos a definirlo desde el principio y la idea es que ustedes vayan viendo cada cosa que vamos aplicando, cómo se aplicaría en su proyecto y si puede que la vayan avanzando. Bien, y al terminar, la idea es que ustedes presenten el proyecto ya no solo la idea, que es lo que van a hacer al final, sino todo, cómo sería toda la implementación. Bien, ¿y por qué estudiaríamos estos temas? Bueno, sistemas con microprocesadores y arquitectura computadora son las dos materias que distinguen a ingeniería de computación de cualquiera de las otras ingenierías informáticas. ¿Sí? La diferencia clave de esta carrera respecto a las otras carreras es que en esta carrera tenemos un completo conocimiento de cómo funcionan las computadoras por dentro. Y esta asignatura, apoyada en diseño lógico y apoyada en electrónica 1 y apoyada en circuitos 1, pero esta materia es la primera que va a mostrarles cómo funcionan las computadoras por dentro. ¿Sí? Lo que está acá dentro de toda esta máquina va a dejar de ser una caja negra para pasar a ser componentes que entienden cómo funciona. Eso va a seguir en la arquitectura de computadoras y se va a cerrar con sistemas operativos, que va a terminar de hacer el paso del hardware, de la electrónica, al software. ¿Sí? Entonces, esta es la primera de 3 materias que son las que marcan la diferencia en cómo entienden ustedes a las computadoras. Esto es una fuente interesante de trabajo, porque estamos rodeados de sistemas embebidos. ¿Sí? Ustedes no se deben de haber dado cuenta, pero su lavarropas tiene un sistema embebido, su heladera tiene un sistema embebido, su microondas tiene un sistema embebido, los cargadores USB-C tienen un sistema embebido para negociar la potencia con los celulares. Un auto moderno tiene entre 20 y 50 sistemas embebidos distintos. ¿Sí? Por cada sistema de propósito general que encontremos, fácilmente podemos encontrar entre 50 y 100 sistemas embebidos a la vez. Y la ingeniería de computación es una de las mejores preparadas para diseñar y construir sistemas embebidos. Por supuesto, lo compartimos con la electrónica también, la otra parte. ¿Sí? Entonces, es una carrera ideal para ese mercado, y ese mercado es cada vez más creciente. Todo lo que tiene que ver con IoT, que por ahí escucharon hablar, Internet de las cosas, o casas inteligentes, o industrias inteligentes, pasa por sistemas embebidos, pasa por comunicación entre los sistemas embebidos y los sistemas de propósito general que lo van a monitorear. ¿Sí? Y ese es el ámbito distintivo de los ingenieros de computación. Y esta carrera, esta asignatura es una clave para acceder a esa parte, ¿sí? En donde tenemos muy pocas competencias. Esto es una fuente de mercado de trabajo creciente nacional e internacional. ¿Sí? Bien. La otra gran ventaja es que los procesadores que vamos a utilizar son extremadamente baratos. Estamos hablando de 5.000, 7.000, 8.000 pesos por mercado libre. Es decir, que entusiasmarse y tomar algo de esto y construir algo en el fin de semana puede requerir una inversión de 20.000 pesos. ¿Sí? Bien. Clases. Lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 en este lugar, laboratorio de microprocesadores. Las clases van a estar a cargo mío, esa es mi dirección de correo. Vamos a hacer quizzes. Los quizzes son evaluaciones de 5 minutos con 2 o 3 preguntas que se responden en 2 o 3 renglones. ¿Sí? Que sirve para obligarlos a que lean la clase anterior o que se acuerden de lo que vieron en la clase anterior. Los quizzes no restan nota, es decir, es preferible que vengan al quiz y lo contesten en blanco a que no vengan por si me toman un quiz y me va mal. ¿Sí?
y es importante asistir a clase. Esta materia, lamentablemente, no tiene bibliografía. La forma en la que nosotros encaramos la asignatura no es la misma forma en la que manejan esta parte de temas internacionalmente en las universidades, razón por la cual no hay libros que cubran directamente el contenido de la asignatura. No es cálculo que pueden agarrar un lector, leerlo y ponerse al día. ¿Hay lecturas recomendadas? Hay lecturas recomendadas, hay una parte en la que seguimos al libro de arquitectura de computadoras, ¿sí? Pero es una parte. Hay manuales. Nosotros grabamos las clases, les entregamos las diapositivas, pero algunas cosas son manuales. Los manuales no son fáciles de leer. Los manuales parten del supuesto de que ustedes ya entienden el tema, de que ya lo estudiaron. Entonces no es lo mismo que un libro de texto, no explica, expone. Esto funciona así. Los por qué no están. Y nosotros tratamos de darle mucha importancia a los por qué. Porque el objetivo no es que ustedes sean expertos en un procesador. El objetivo es que ustedes sepan cómo funcionan los procesadores. Entonces, la clave no está en cómo hace este procesador esto en concreto. La clave está en por qué lo hace de esta forma. Porque eso es lo que va a ser igual en todos los procesadores y eso es lo que les va a servir para estudiar otro, por supuesto, si ustedes lo necesitan. ¿Sí? Entonces, vamos a poner énfasis en los fundamentos. Y los manuales no dan los fundamentos. Los manuales dan solo los aspectos técnicos. Otro detalle, como ya habrán podido notar, entonces se los aviso, yo hablo rápido. Ver una clase de 2 horas grabada mía les va a llevar 3 o 4 horas. No es negocio faltar y después tratar de ver la clase porque no les... O sea, pierden más tiempo que si hubieran venido. Obviamente, si no pueden porque tienen algún contratiempo imprescindible o quieren revisar un pedazo, para eso grabamos las clases, ¿sí? Para que puedan recuperarlo, para que tengan la posibilidad de revisar un pedazo que haya quedado pendiente. Pero no es un buen negocio decir, no voy a clase y la veo después, porque el tiempo que les lleva es más que si hubieran venido y se empiezan a amontonar y la realidad es que terminan no viendo las clases. Y terminan con un montón de cosas que no tienen de dónde sacar. Las diapositivas que le vamos a dar no son material de estudio. Son la lista de las cosas que yo tengo que decir y no olvidarme. Algunas tienen dibujos detallados para que se entiendan, pero no es algo que ustedes van a poder leer como un libro si no estuvieron tomando los apuntes o si no lo completan. ¿Sí? Entonces, creemos que es importante venir a clase. Sin embargo, nosotros no vamos a tomar asistencia. Queda a decisión de cada uno lo que hace. Y tampoco me voy a enojar si, como habitualmente sucede, a partir de mañana tengo 2 alumnos en clase. Pero les recomiendo que no lo hagan. Las clases prácticas van a tener prácticas casi todas las semanas. Esta asignatura tiene 5 prácticos y 5 laboratorios y no tiene parciales. Van a ser los miércoles de 15 a 17 en el gabinete de informática, que es el que está acá a la vueltita, saliendo de la escalera. Van a estar a cargo de Matías Llori, de Luis Tech, y pueden consultar a la ya conocida por ustedes, Mayra, que es nuestra ayudante este año. ¿Cómo funcionan los prácticos, los laboratorios y cómo se aprueba la materia? Esta materia tiene 5 trabajos prácticos y 6 trabajos de laboratorio. Cuando se terminan los temas teóricos que corresponden a un trabajo práctico, se publica un listado de problemas que ustedes deberían de poder resolver solos, en cada teoría, y las consultas. Tienen una semana para resolver esos ejercicios y nosotros, al final de la semana, le vamos a tomar una evaluación con un ejercicio de la misma complejidad. ¿Sí? O sea, no me van a entregar el laboratorio, me voy a poner a revisar que hicieron todos los ejercicios, me voy a tomar un ejercicio parecido. Lo suficientemente parecido como para que estén seguros que si hicieron esos ejercicios a conciencia, pueden hacer el de la evaluación.
Después de la evaluación, vamos a dar un ejercicio más complejo. ¿Sí? Uno más difícil, que no hubiera podido resolver solo porque empieza a mezclar cosas. Entonces, ¿se da para resolver o...? Ese lo vamos a explicar. Ah, bien. Y en la evaluación que sigue, uno de los ejercicios va a ser más complejo y otro va a ser sencillitos del tema número. ¿Se entiende cómo se van enlazando? Bien, esos son los prácticos, que son en realidad 3, porque de los 5 prácticos, uno es un repaso de prerequisitos y otro es la presentación del tema. Ese no tiene evaluación. Los otros 3 vamos a ir haciendo eso. En los laboratorios se publican, ni bien empieza la teoría, para que ustedes, y los ejercicios se publican, ni bien empiezan la teoría, tienen más de una semana, tienen 10 o 15 días, para que a medida que vayamos haciendo la teoría y vayamos viendo ejemplos, ustedes pueden ir avanzando en los problemas de laboratorio. Los problemas de laboratorio y de los prácticos suelen estar clasificados y les marcan por cuál habría que empezar, cuáles son, o sea, hay unos que dicen recomendados, esos hay que hacer primero, después hay otros que no dicen nada y después hay otros que dicen profundización, eso deberían ir para el último. ¿Sí? No los hagan en orden numérico, sino háganlo siguiendo esas etiquetas. Si les falta tiempo, déjenlo de profundización. ¿Sí? A medida que nosotros vamos dando la teoría, ustedes las placas se las van a llevar a su casa, las herramientas para hacer los laboratorios las van a tener en su casa. La idea es que puedan ir haciendo los ejercicios más simples del laboratorio a medida que yo voy dando la teoría de eso y los ejemplos de eso, y podamos usar la teoría también para consultar sobre problemas del laboratorio. ¿Sí? De forma tal que cuando yo termine la teoría, ustedes tengan avanzado el laboratorio y en 4 o 5 días más lo terminen. ¿Sí? Las evaluaciones de los laboratorios van a seguir más o menos el mismo criterio que la de los prácticos. Van a venir acá y les vamos a decir, bueno, hagan un problema que será parecido o una mezcla de lo que hicieron en los laboratorios. Ustedes deben usar los códigos que hicieron en el laboratorio para poder terminar la evaluación en 2 horas. ¿Sí? La idea es, se traen todos los códigos que vienen desarrollando, modifican lo que tengan que modificar y a partir de todo lo que ya tienen hecho, lo adaptan para resolver el problema del laboratorio. Los laboratorios están diseñados para que, si ustedes tienen los códigos, en 1 hora los terminen. Normalmente tienen 2. Pero si no tienen los códigos, van a estar 5 horas para hacerlo, o 6. O sea, tienen que tener los ejercicios hechos antes de rendir. Si no, lo más probable es que no aprueben la prueba. ¿Sí? El objetivo de todo esto es que la materia la lleven al día. Es imposible llegar a no sé en qué momento y sentarse a ver y aprobar la materia. Entre otras cosas porque no hay parciales. La materia se aprueba a partir de los laboratorios y de los prácticos. Bien. Para tenerlo aprobado, tenés que tener todo hecho y bien hecho, completo. Ahora vamos a eso. Esta no va acá. Para tener aprobado, vamos a calcular un promedio entre los prácticos y los laboratorios. Donde no todos los prácticos y no todos los laboratorios van a pesar lo mismo. La evaluación del requisito que vamos a tomar ahora, que es un repaso del diseño lógico, no va a pesar lo mismo que un laboratorio temporizado. ¿Sí? Básicamente, cada ejercicio va a pesar o entre el 5 y el 20. Algunos van a pesar 5, otros van a pesar 10, otros van a pesar 15. ¿Sí? En ese promedio van a entrar todas las evaluaciones que tomamos. Si tienen más de 7, listo, están desocupados. La nota que sale de ese promedio es su nota final y se acabó. Terminan creo que el 5 de diciembre. Sí, perdón, el 70% de esto y 30% del trabajo de ustedes es poco. Si tienen entre 4 y 7, van a tener que hacer un proyecto adicional durante el periodo de recuperación, ya febrero-marzo. Y si tienen menos de 4, la tienen que recursar. ¿Sí? Bien.
cada ejercicio que les pongamos va a decir cuánto es el apartado. O sea, si eso está bien, vas a ver que son más eso y, o sea, nuestros enunciados tienen el puntaje en cada parte y el tiempo que deberías demorar en resolver. Y en los laboratorios, también. En los laboratorios, para llegar a un 4 tiene que compilar. Si no compila, quiere decir que ni sabes cómo funciona. ¿Sí? Y después tiene que andar. Si compila y anda, y hace lo que te pedimos, tenés 7 seguros. Queda después si está lindo, si está prolijo, si está claro, porque la terminación del código también se está. Pero digamos, ya tenés el piso tranquilo si compila ya. En los códigos es mejor que esté bien comentado, Sí. que explique todo. Porque lo vamos a corregir humanos. Sí, es entre el 7 y el Así que 10. sí. Tienes Sí. como un archivo que explique los criterios. Los Los criterios, digamos, de cómo. De un código bonito. Sí. tiene que entenderse. A ver, ya van a ver que en el assembler es bastante más problemático que el C. Tienen menos posibilidades de estilo, porque las sentencias son mucho más básicas y el lenguaje es mucho más duro. Se escribe de una forma y punto. Es decir, que lo único que vas a poder controlar es comentarios, cada bloquecito, estoy tratando de hacer esto, estoy tratando de hacer esto, estoy tratando de hacer esto, y espacios verticales para decir, este es un bloque, este es otro bloque, este es otro bloque, y subrutitos. ¿Sí? Una de las razones por las cuales en general no se usa en Assembler es que es muy problemático documentar. Entonces, lo que se puede hacer de bonito en el Assembler es mucho menos que lo que se puede hacer en C, en donde tenés temas de llaves, temas de orientados. Acá es mucho más duro. Lo único que vas a poder hacer es, como te digo, marcar bloques y decir, en este bloque estoy haciendo esto, en este bloque estoy haciendo esto. Los problemas también van a ser más sencillos. La mayoría de los problemas que resolvamos van a ser mucho más simples que los que resolvieron en los prácticos de programación 1, porque el lenguaje es mucho más duro. Cada línea de C se traduce en 4 o 3 líneas de assembler, es decir, que el programa va a ser 3 veces más largo para hacer lo mismo. Entonces es muy fácil perderse. Entonces, ¿qué es lo que siempre les recomendamos? Un pseudocódigo, un diagrama de flujo, ¿sí? Que diga, voy a hacer esto, 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 y después los bloques de assembler que tengan correspondencia uno a uno. ¿Sí? Los problemas son lo suficientemente simples como para que con eso ya uno los entienda. ¿Sí? Si quieren, en algún momento les muestro lo que sería, por ejemplo, un ordenamiento de Quicksort en Assembler. Debe tener 400, 500 líneas de código. ¿Sí? Porque es muy buen tema. Entonces no vamos a hacer ese tipo de problemas, hacer todos problemas mucho más sencillos. Además, perdón, ¿no? Pero Sí. hay ejemplos. Sí, nosotros le vamos a dar código. Con todos los ejemplos de código, ahí podés ver Nosotros lo le que sería vamos a una dar código programación. en las diapositivas de teoría hay un montón de código y está todo el código bien comentado, bien explicado para que ustedes lo entiendan, digamos. Pero bueno, traten de hacer más o menos lo mismo. No hace falta comentarlo tanto, ustedes van a ver que yo comento todas las líneas. En realidad, hacer un comentario cada 3 o 4 es más que suficiente. Pero bueno, como es el código que ustedes tienen que leer y entender, después de que yo se los expliqué, cuanto más comentarios tenga, mejor. Para nosotros, un poco menos de comentarios anda exactamente igual. Bien, la idea entonces es que el aprendizaje y la evaluación son distribuidas. Esa es la razón por la cual si nos llegan a un mínimo no hay recuperación. La evaluación empieza el miércoles que viene, en la primera evaluación. Solemos tener las notas en menos de 10 días, normalmente están en 3 o 4 días las notas de las evaluaciones. Yo sé que les va a parecer que la materia lleva 450 horas, pero en realidad cumplimos las 96 horas que tenemos que cumplir. Cumplimos un poquito menos. Normalmente usamos nada más que 92 o 94. Hay un contador en la página y vamos llevando la cuenta. Y toda la información va a estar disponible siempre en la página de la cátedra. Ahí van a encontrar cuáles son las correlativas, cuáles son los horarios, cuáles son los prácticos, los lugares, etc. ¿Qué tienen que tener para inscribirse? En SIU, diseño lógico, estructuras de datos y electrónica 1.
Si alguno no tiene algo de eso, me avisa. Diseño lógico en principio es innegociable. Vamos a usar absolutamente todo diseño lógico, desde flip-flop hasta contadores y memoria. Con lo cual, es muy difícil que puedan tomar la asignatura sin diseño lógico. Estas dos podrían ser un poquito más negociables. Las vamos a usar, pero no tan extensamente. Para que repasen todo esto, el miércoles que viene van a tener una prueba de requisitos, que va a ser el primer práctico en realidad, donde van a tener problemas de estos temas. Hoy, o mañana, Ya está subido. ya está subido Está subido en la página. en la página el práctico, o sea, la lista de problemas propuestos, para que repasen esto. La parte que a nosotros nos interesa que repartan, de estructura de datos nos interesa solo pilas, por ejemplo. De electrónica 1 por ahora no nos interesa mucho, nos interesa más algo de programación en C, que hace 2 años que no programan y no se acuerdan, y mucho de diseño lógico. ¿Sí? Que son las cosas que realmente necesitamos para la semana que viene. Bien. Perdón, también está subido a la página, no sé si lo comentó Esteban, y lo hacemos con todo el práctico, las evaluaciones de los años anteriores, específicamente los últimos 2 años anteriores. O sea, están los ejercicios que les recomendamos hacer para la evaluación del miércoles que viene, es el enunciado del práctico, y además están las evaluaciones del año pasado y del anterior, exactamente tal como las tomamos, para que vean qué ejercicios son, lo pueden resolver si quieren, y están puntajes también como para que vean. Pero las recomendaciones empiezan por los ejercicios del práctico, porque muchas veces se van a la evaluación porque es un atajo, y la evaluación no tiene la lógica que dijimos de primero estos, después estos, y después los otros. Entonces, dejen, o sea, mírenla, hacen la evaluación si quieren, pero si están cortos de tiempo, no arranquen por la evaluación, arranquen por el práctico. ¿Sí? Por ahí tomamos 2 veces el mismo tema, se fijan en ese tema, y en la evaluación de este año tomamos un tema distinto. El práctico cubre todos los temas que nosotros queremos que sepan. ¿Sí? Bien. La asignatura es distinta a la que vienen tomando, aunque creo que Electrónica 1 se va acercando a esta asignatura. El ritmo van a ver que es muy intenso. Yo les dije que vamos a entender cómo funciona una computadora por dentro, y eso lo vamos a hacer en menos de un mes. ¿Sí? Con lo cual, una clase atrasada cuesta recuperarse, y 3 o 4 clases atrasadas yo diría que es casi irrecuperable. Porque además todos los temas se van apoyando uno sobre el otro. ¿Sí? Es realmente una pirámide. Recomendación: aprovechen que las asignaturas suelen empezar despacio para repasar todo lo que haga falta de prerequisitos. ¿Sí? Empezar rápido, fuerte, antes de que las otras se empiecen a poner más exigentes. Y créannos que queremos que todos aprendan y aprueben. ¿Sí? Así que si tienen necesidades de tenemos parcial en la otra, necesitamos mover una semana, necesitamos hacer algo, háblenlo, no hay ningún problema. Tengan en cuenta que las cosas no se pueden patear indefinidamente. ¿Sí? Nosotros podemos acomodarnos a las exigencias, sabemos que el tiempo es finito y que muchas veces no les alcanza, pero de todas formas tenemos que cumplir el contenido de la asignatura. ¿Sí? Podemos mover cosas, pero no podemos eliminar cosas. ¿Sí? Podemos acomodarlas si les hace falta. Forma de comunicación. Tenemos un sitio web que es el que se deben de haber inscrito, o el que estaba publicado en el cartel de primera clase, si mal no recuerdo. En ese sitio web van a tener las novedades, a medida que se publican cosas como las notas o las diapositivas, van a tener los prácticos, los horarios, las consultas, las bibliografías. Tenemos un servidor en Discord para que tengamos una forma de comunicación más fluida. Tenemos un canal de YouTube y tenemos el correo electrónico. En el sitio web están los anuncios, todo el material de ayuda, el tiempo que pasó en corregirse cada uno de los prácticos, las notas de los prácticos, los problemas propuestos, las evaluaciones que les vamos a tomar a ustedes, también se van a publicar ahí, las evaluaciones anteriores, las horas de dictado, las calificaciones, y se tienen que inscribir.
para poder ver las notas. ¿Todo el mundo está inscrito? Creo que sí. Ahí no. Bueno, se tiene que inscribir antes del miércoles que viene para que podamos subir las notas. Para bajar, el sitio es público, para lo único que necesitan haberse registrado es para ver las notas. El material está disponible aunque no estén registrados. Además de eso tenemos un Discord que lo usamos como principal vía de comunicación. Los anuncios y novedades se replican en el Discord, así que en general no nos van a buscar en la página y van a llegar por notificación. Hay organizado canales para cada uno de los prácticos y cada uno de los laboratorios para que hagan consultas, para que las consultas queden ordenadas. Tienen un histórico, así que pueden buscar en las consultas del año pasado y también eventualmente pueden contestarse entre ustedes. Ha pasado, decir, tengo tal problema, sí, yo lo pregunté ayer en consulta y es tal cosa. Y ustedes se pueden contestar más rápido que lo que nosotros podamos llegar a ver. ¿Sí? Por eso utilizamos el Discord. Y las consultas, además, y las respuestas quedan disponibles para que ustedes busquen consultas sobre ese mismo tema más viejas. Así que hay un canal por cada laboratorio, más un canal para teoría. En YouTube van a encontrar las grabaciones de este año, del año pasado, del anterior, del anterior, y del anterior, del anterior, y así hasta 2018. No tiene sentido que vean más allá del año pasado, porque cambió completamente la asignatura. El año pasado cambiamos de procesador, de placa y de organización, o sea que las clases viejas no le van a servir. Las evaluaciones muy viejas tampoco le van a servir, así que cuidado. Las únicas evaluaciones que realmente les sirven son las del año pasado. En prerequisitos sí, no cambió nada, entonces esas les sirven más viejas. Pero de otras hay que tener cuidado porque el orden de los temas y los contenidos de los temas cambian el año pasado. Las grabaciones están las viejas por si hay algún problema en alguna grabación. Bueno, pueden ver la de la clase anterior, la del año anterior. Y por último tenemos el correo electrónico que tratamos de que sea usado nada más que para situaciones particulares. Todo lo que sea global o que les pueda interesar al resto de los compañeros lo tratemos en Discord, ¿sí? Para no repetir la misma consulta en el veces. Pero si tienen algo particular, el correo electrónico es la mejor forma. Y por último, bibliografía. Esto es la bibliografía principal de la asignatura. Esto les va a servir para más o menos el 40% de la asignatura. Este es el libro de arquitectura de computadoras, este es el libro que van a usar en la materia que sigue. Ahí sí, casi toda la asignatura sigue el libro. Nosotros vamos a usar un par de capítulos de este libro, que son como introductorios. Esto es algo bastante interesante que les va a ayudar para la parte de lenguaje ensamblador. Entre esto y esto van a cubrir más o menos el 60-65% de la asignatura. Lo que queda es técnico y van a depender de manuales. Este libro también puede ser complementario, sin un enfoque distinto, es decir, los temas que van a ver son los mismos, pero explicados de otra manera. Si por alguna razón no enganchan con este podría andar. Y después lo que quedan son manuales. Todos estos son manuales que están abiertos, que yo les voy diciendo a medida que los vayamos necesitando, pero que les van a dar información técnica, no van a dar explicación. Entonces, cuando entremos en la parte técnica de cómo controlamos dispositivos, de cómo resolvemos esas partes, esto nos van a servir para no acordarnos cosas de memoria, pero las explicaciones van a ser bastante expuestas. ¿Sí? Bueno, ¿dudas? Sí, el tema de la evaluación en laboratorio. ¿Tenemos que contar con nuestra propia máquina o usar las máquinas de... Cualquiera de las dos cosas. Se pueden usar las máquinas del laboratorio o pueden usar sus propias máquinas. Lo que ustedes prefieran. Normalmente los que tienen notebook suelen traer las notebooks, pues se sienten más cómodos con su máquina, su distribución de teclado, su resolución. Ya venís trabajando así, no hay problema. En las evaluaciones de prácticos no se puede usar ni computadora ni celular. Es decir, no se puede usar ChatGPT ni ninguna variante. Y en las evaluaciones de laboratorio tampoco. Como van a usar la computadora,
tienen terminantemente prohibido salir del IDE de edición. ¿Sí? Puede usar la máquina suya, puede usar la máquina del laboratorio, no le vamos a enchufar la red a ninguna, ni vamos a hacer ninguna de esas cosas raras, pero si yo los encuentro en una pantalla que no sea líder, los corro y listo. ¿Sí? Sí pueden usar bibliografía impresa. O sea, es al libro abierto. El problema es que hay que imprimirlo. Sí, y luego pueden usar lo que tengan los prácticos, lo que tengan. Sí, los códigos de los prácticos sí los pueden usar. Los códigos sí los pueden traer y si van a trabajar acá se los pueden traer en un PDF. ¿Sí? O sea, en ese sentido es al libro abierto. Lo que no pueden usar es un agente de libro. Entonces tiene sentido. Sí, porque ya lo probamos y el resultado fue que la gente que más había estudiado la asignatura terminó con 6 y la que menos sabía la asignatura terminó con 10. O sea que no solo calificamos a la IA, sino que encima calificamos a la gente que quería hacer las cosas bien, lo cual es totalmente inaceptable. Así que después de un año de esa prueba decidimos que no se podía usar. ¿Alguna otra duda? Bueno, hacemos una pausa y arrancamos con la asignatura, ¿verdad? Para el primero de guaraní. La que diga la pregunta. Porque sí, es una actuación profesoria, diseño lógico. Una pregunta, los martes, ¿a qué hora salen de clase? A las 12 que salimos de clase, salimos de 8 a 10, de 10 a 12. Yo de manera particular estoy de 12 a 2 ocupado. Yo salgo ocupada. Sí. Entonces, vamos a ver que cambiar la consulta para también la de los miércoles queda como tal, digamos. Bien. ¿En qué quedaron con Mayra de horario de consulta? Me parece que dice que va a ser siempre 2 a... Pasó, antes iba a dar consulta los martes de 2 a 2, ahora va a ser de 2 a las 4. Bien. Arregle con ella lo que más les conviene. ¿Sí? Respecto a SIU, se supone que si están en actuación provisoria, lo que tendrán que hacer es ir a negar la instrucción. Y si no, no podemos tener por relativo porque están en actuación provisoria. Creo que la fecha final de cierre de este semestre del semestre pasado, es este viernes. Así que los periodos de inscripción deben ser por lo menos hasta el miércoles de la semana que viene. En el calendario de la facultad, en la página de la facultad, en alumnos, calendario académico, están las fechas de cada cosa. Entonces esperamos al viernes y si no vamos a avisar. O van a molestar ya nomás. Porque si está en la actuación provisoria, quiere decir que en principio el docente ya mandó las cosas. Sí. Se dio un alumno en la que no dijo, ok, es más o menos eso lo que tiene que hacer. Pero bueno, por ahí falta que mande algo. O sea, por ahí las cargó y falta mandar algo. Pero en principio. Bien. Empecemos con el primer tema. Vamos a repasar cómo funcionan las computadoras por dentro. Al inicio de cada tema vamos a tener una diapositiva como esta, que es el cronograma. ¿Sí? Aquí ya más o menos saben cuándo vamos a ir cambiando el tema. Más o menos en estas fechas va a haber un laboratorio, o una semana de esta fecha va a haber un práctico o un laboratorio. ¿Sí? Y vamos a ir viendo cómo vamos con el cronograma, y en función de cómo vamos con el cronograma podremos hacer algunos ajustes, decir, bueno, hoy no damos clase y avanzamos en el laboratorio o algo por el estilo, o necesitamos dar clase porque si no, no llegamos. ¿Sí? La materia se dicta siempre en tetas.
En general no hace falta dar recuperaciones ni cosas por el estilo, o sea, con los horarios de clase que tenemos asignado alcanza. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver cómo está construida la computadora por dentro. Algo de esto probablemente lo hayan visto en informática, probablemente ni se acuerden. ¿Qué es el procesador? ¿Qué es la memoria? ¿Qué son las bases de comunicación? ¿Qué es la entrada-salida? ¿Cómo se ejecuta un programa? Y conceptos de software, cómo se programa, cuáles son los distintos tipos de lenguaje, ¿sí? Qué es un sistema operativo, qué es un intérprete, qué es un ensamblador y qué es un compilador. Todas cosas que más o menos deben de haber visto. Por ahí la vamos a ver un poquito más en profundidad. De todas formas, es un tema muy cortito como para poner nombres en común y procesos en común. Vamos a hacer un poquito de historia. Las computadoras nacen como una máquina que puede automatizar un cálculo repetitivo sobre distintos conjuntos de datos. ¿Sí? Supongan que ustedes tienen que calcular el promedio de 200 alumnos que cursaron las mismas asignaturas, las secuencias de operaciones que tienen que hacer, que es sumar todas las notas y dividir en la cantidad, es la misma. Lo que van a hacer entonces es construir una máquina que suma todo, divide en la cantidad y después la van a ir alimentando con los conjuntos de datos. ¿Sí? Las primeras computadoras eran mecánicas, porque literalmente se construía una. Cuando eso... entonces, ese mismo concepto se llevó a la electrónica. Y seguimos hasta el día de hoy con más o menos la misma idea, donde tenemos un programa, que es la secuencia de operaciones que queremos hacer, que opera sobre datos, que muchas veces son variables, porque pueden cambiar, y esos datos se almacenan en memorias. ¿Sí? Bien, en las primeras computadoras, el procesador, que es la máquina que lee el programa y transforma los datos, aplicaba este concepto literalmente. Entonces, tenían una memoria para el programa y una memoria separada para los datos. ¿Sí? Esto implica que para modificar el programa, yo necesito hacerlo externamente a esta computadora. Esta computadora no puede escribir en esta memoria de programa y por lo tanto no puede modificarlo. Y por lo tanto ustedes ya se deben estar dando cuenta que su máquina a la cual le cargan Windows y le cargan Word no puede seguir este esquema, porque ustedes en estas máquinas no pueden cambiar el programa desde la misma computadora. ¿Estamos de acuerdo? Este esquema de computadoras se llama hardware. Y se puede decir que es el más viejo. Y tiene ese gran problema. Esta memoria debe ser modificada en forma externa a la computadora. En 1945, un matemático dice, la memoria de programa tiene bits, la memoria de datos también tiene bits. No hay ninguna diferencia constructiva entre la memoria de datos y la memoria de programa. Las diferencias son interpretativas. En la memoria de programa yo entiendo que estos bits me dicen que tengo que sumar, mientras que en la memoria de datos estos bits me dicen que es el número 14. Pero la instrucción suma está codificada como un número y también puede ser el número 14. ¿Se entiende? Sin embargo, podrían ser la misma memoria. Con tal de que yo no me maree y sepa si lo que está viniendo es un dato o es una instrucción, podría estar todo en la misma memoria. Y propone la arquitectura von Neumann, en donde la memoria de datos y la memoria de programa se unifican. Al unificar la memoria de datos y la memoria de programa, un programa
puede empezar a ser un dato de otro programa. Y entonces nace el concepto de programa almacenado, en donde una computadora puede modificar su propio programa, que es claramente lo que nosotros podemos hacer en las computadoras de propósito general, donde instalamos un programa, ¿sí? Y cargamos un programa, ponemos a ejecutar un programa. ¿Se entiende? Además de eso, divide al procesador, a esa máquina que ejecuta el programa, y que es lo que nosotros vamos a ver extensamente en esta asignatura, en dos partes. En una unidad aritmético-lógica, que va a ser la que va a ejecutar las instrucciones matemáticas o lógicas, que es lo que puede hacer este programa, y un sistema de control que va a manipular las señales de la unidad aritmético-lógica para implementar las instrucciones. Nos vamos a meter mucho en esto y lo vamos a ver bien concreto. Pero básicamente esta persona propone dos cosas. La primera es, unifico memoria de datos con memoria de programa, y tengo una sola memoria que puede tener datos y programas mezclados. Eso me permite tratar a un programa como datos de otro programa, y entonces el sistema operativo puede transferir el Word y después ejecutarlo. En una arquitectura Harvard eso no se puede. Y además propone una división en dos partes del procesador. Bien. Entonces, la arquitectura de una computadora moderna pasa a ser un procesador conectado a una única memoria, que sirve para almacenar datos y programas, y conectado también a dispositivos de entrada-salida para comunicarse con el mundo exterior. Pregunta tramposa. ¿Por qué les enseñaré el Harvard si en principio no se usa más? Porque es la base, digamos. Es peor, porque las computadoras que usamos hoy son híbridas. Si las vemos de lejos, son von Neumann, pero cuando las veamos con lupas adentro en la arquitectura computadora, vamos a descubrir que son Harvard. Y que van a usar dos memorias caché alimentadas de una única memoria principal. Porque la Harvard tiene una ventaja, y es que el flujo en el que se ejecutan las cosas dentro del procesador es más ordenado, porque el programa se lee de una memoria, y una vez que ya sé lo que tengo que hacer, voy a buscar los datos en un lugar separado, y entonces no tengo conflictos. Esta arquitectura tiene el problema de que el programa viene por acá, y mientras estoy ejecutando el programa también tengo que crear los datos, y podré tener como una única puerta bidireccional en donde alguien quiere entrar y salir y golpearse. Entonces, cuando quiero acelerar al procesador, me conviene ese flujo ordenado de la hardware. Entonces, lo que tenemos hoy en las computadoras de propósito general en realidad es un híbrido. ¿Sí? Se comportan como von Neumann, pero constructivamente, internamente, son hardware. Por eso es que la estamos explicando más allá de solamente por razones históricas. La realidad es que la vamos a usar. No nosotros, arquitectura. Bien, entonces, la memoria almacena instrucciones y datos. La única diferencia entre una instrucción y un dato es la interpretación, porque en realidad la memoria almacena tiras de bits. El procesador lee esas instrucciones y las decodifica o las interpreta como instrucciones, lee esos números, las interpreta como instrucciones y utiliza esas instrucciones para transformar los datos y generar resultados. Y los dispositivos de entrada-salida permiten interactuar con el mundo exterior, como en forma de pantallas, en forma de sensores, de actuadores. Los sistemas embebidos suelen prender o apagar cosas en forma directa. ¿Sí? Todo eso es entrada-salida. Bien. Ya hablamos de las computadoras de propósito general. Las computadoras de propósito general son las que pueden ejecutar distintos tipos de programas. Normalmente el usuario puede cambiar el programa. Utilizan procesadores, lo que se podría llamar de gama alta, ¿sí? Procesadores hoy todos multinúcleo, con muchos núcleos, con una capacidad de procesamiento
grande, con un consumo de energía significativo y con una complejidad hoy muy significativa. Esos los vamos a estudiar en detalle en arquitectura de computador. Por el otro lado tenemos los sistemas embebidos, que es en lo que nos vamos a centrar más nosotros en esta asignatura. En los sistemas embebidos resolvemos una aplicación específica. Normalmente, al resolver una aplicación específica, la electrónica necesaria para resolver el problema está combinada con la computadora para armar una solución a medida, por eso se arma de un sistema embebido o de un sistema dedicado. Y el software también está ajustado a medida, ¿sí? Estas computadoras suelen no tener ni pantallas ni teclados, interactúan con las personas de una forma diferente. Estas computadoras suelen ejecutar siempre el mismo programa, porque están para resolver un problema concreto, y entonces el programa es el que resuelve ese problema. Fin. Se puede actualizar, pero no más que eso. No es accesible al usuario. El usuario no puede cambiar fácilmente ese programa en general, y resuelve un problema concreto o un rango de cosas concretas. En general, los sistemas embebidos, no siempre, pero en general son sistemas reactivos. Los sistemas reactivos son sistemas que están esperando que ocurra algo para ellos reaccionar. Entonces, por ejemplo, en el sistema de ABS de un auto, del sistema de frenado de un auto, la computadora que controla al ABS está esperando que ustedes aprieten el freno y que la rueda tenga ciertos síntomas para aliviar la presión de freno. ¿Sí? Entonces, son sistemas que normalmente están ejecutando un programa que espera que cambie una variable exterior, y cuando cambia esa variable exterior reaccionan, ¿sí? Sobre un actuador para corregir ese cambio que detectaron. ¿Sí? Bien. El procesador, esta máquina electrónica que ejecuta el programa, no es ni más ni menos que una máquina de estado finito. Una máquina de estado finito, vamos a ver que no tan compleja. En términos generales, si yo la veo como la primera aproximación, esta máquina de estados finitos hace una secuencia de 3 estados. Busca una instrucción en memoria, la identifica y la ejecuta. Y una vez que termina, repite el proceso. ¿Sí? Es decir, que el procesador va a estar ejecutando un programa permanentemente. Si ustedes se fijan en Windows, en el administrador de tareas, van a encontrar una tarea que se llama tarea inactiva del sistema, que es la que más procesador consume. Porque cuando el procesador no tiene nada que hacer, ejecuta una tarea que no hace nada. ¿Sí? Hay formas de parar un procesador para que no consuma energía. Pero parar un procesador y reactivarlo lleva tiempo. Razón por la cual muchas veces no es la mejor opción. Por supuesto, depende si estoy enchufado a la pared o si estoy usando baterías. El celular claramente no va a ser lo mismo. ¿Sí? El celular sí va a apagar el procesador. Por esta razón, vamos a encontrar que en los procesadores siempre existe una instrucción que no hace nada. Porque vamos a necesitar no hacer nada en determinados momentos. ¿Sí? La forma de programar un procesador, el lenguaje nativo de un procesador, se llama ISA. Instruction Set Architecture. O arquitectura del set de instrucciones. Esto es toda la información que ustedes necesitan para programar un procesador en su lenguaje nativo. En un procesador simple suele rondar esto las 1500, 2000 páginas. En un procesador avanzado, como puede ser un Pentium,
La verdad que no sé exactamente, pues hace muchos años que no leo manuales de esa índole, pero pueden dar tranquilamente en las 20.000, 25.000 páginas. ¿Sí? El manual de esto. Por eso vamos a un procesador simple. Y no nos vamos a meter en un procesador complejo. ¿Qué nos da el ISA? Bueno, nos da, entre otras cosas, vamos a ver en detalle qué nos da el ISA, pero entre otras cosas me da todas las instrucciones que puede ejecutar un procesador. Bien. ¿Qué son las interfaces de entrada-salida? Las interfaces de entrada-salida son los dispositivos que me van a permitir interactuar con el mundo real. Van a ser registros. Los registros que ustedes vieron en diseño lógico. Que yo los voy a ver desde el programa como direcciones de memoria. Van a ser direcciones de memoria especiales, donde si yo escribo un 1, se va a activar un bit de salida del chip. O donde si yo escribo un 17, voy a tener una salida de 17 sobre 255 de la tensión de alimentación. ¿Sí? Entonces, son registros que desde el lado del programa se van a ver como variables especiales, y cuando yo escribo o leo eso, en realidad lo que voy a estar es actuando o tomando información del mundo exterior. Lo vamos a ver en detalle. Yo les voy contando lo que vamos a ver. ¿Sí? Entonces, cuando empecemos a trabajar, vamos a decir, bueno, para aprender un LED, vamos a escribir la dirección, o sea, el bit 0 en la dirección X. Y eso va a hacer que se prenda el LED que está conectado a una salida. Después vamos a ver cómo se construye eso. Cómo vamos a tomar un registro, cómo lo vamos a conectar al procesador y por qué va a terminar funcionando de esta forma. En lo que hace registros, podemos encontrar 3 roles que pueden tener los registros, porque los registros son registros. Pero los registros pueden servir para 3 cosas. Pueden servir para sacar información al mundo exterior, traer información del mundo exterior. Y en ese caso vamos a hablar que son de registros de datos. También pueden servir para configurarlo al dispositivo. Por ejemplo, yo podría tener un termómetro y con registro decirle en qué escala quiero que mida. En ese caso vamos a estar hablando de un registro de control, porque lo que yo escribo no es para que salga directamente al mundo exterior, sino para cambiar el comportamiento del propio dispositivo. Y también voy a tener registros que me van a permitir saber información del dispositivo. Por ejemplo, si tomo una nueva muestra de temperatura. Y entonces vamos a estar hablando de los registros de estado. Vuelvo a repetir, los registros son registros, lo que voy a tener son bits, pero de acuerdo a lo que yo hago con esos bits o para qué me sirven, los voy a clasificar en registros de datos, registros de control o registros de estado. ¿Sí? Los de control me van a permitir configurar el dispositivo, los de datos me van a permitir saber información del dispositivo, los de estado, y los de datos son para que el dispositivo saque o reciba. Bien. Vamos a hablar, a lo largo de la asignatura, nosotros vamos a hablar mucho de digital y poco de analógica, pero probablemente en sus proyectos puede que necesiten entradas y salidas analógicas o entradas y salidas digitales. ¿Qué diferencia hay entre una entrada digital y una entrada analógica? Solamente pueden tomar valores, digamos, 0 y 1, alto, bajo, verdadero, falso, y las analógicas, en cambio, pueden tomar un rango de valores específicos. Con una pequeña observación, nosotros en realidad nunca manejamos entradas analógicas ni salidas analógicas, de verdad. Usamos salidas discretas, multinivel, que le llamamos analógicas en general, pero no son analógicas, porque las analógicas son continuas. Y nosotros en realidad no tenemos continuos, nosotros tenemos escalones, tanto en la entrada como en la salida, porque estamos pasando por conversores AD y conversores DA. ¿Ustedes vieron conversores? Perfecto. Entonces,
a los fines un poco más prácticos. Con las entradas digitales yo voy a poder saber si algo está prendido o apagado. Con una entrada analógica yo voy a poder saber un valor numérico asociado a una tensión de entrada que va a estar asociado a una magnitud física. ¿Por qué planteamos esto? Porque cuando llegue el momento del proyecto, si ustedes quieren medir una temperatura, ¿qué tipo de entrada necesitan? De analógica. Pero si quieren saber si la temperatura pasó o no el nivel de seguridad, Eso digital. una digital. ¿Sí? ¿Se entiende? De la misma forma, si yo quiero prender o apagar una luz, ¿qué tipo de salida necesito? Digital. Y si quiero poner la luz al 50%, para que sea un ambiente romántico, analógica. Para poder controlar el nivel de potencia, necesito una salida analógica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Seguro? Porque eso lo vamos a necesitar dentro de 15 días cuando empiecen a decir, quiero hacer esto, y para esto voy a necesitar o este tipo de entrada o este tipo de salida. ¿Sí? Entonces, básicamente vamos a tener 4 tipos de entradas con las que vamos a estar interactuando: entrada y salida digitales o entrada y salida analógicas. Las entradas y salidas digitales se van a mapear a un bit de una dirección de memoria y normalmente van a venir en paquetes de 8, 16 o 32 bits. Porque ya que ocupé una dirección, ocupé un registro, listo, hago 8 o hago 16. Entonces, las entradas y las salidas digitales suelen venir en paquetes que se llaman puertos. ¿Sí? Y cada bit es una de las salidas. Con uno de esos puertos puedo controlar hasta 32 cosas. Y normalmente son configurables. Yo puedo de esos 32 hacer 16 de salida y 16 de entrada, o 24 de salida y 8 de entrada, o todos de salida o todos de entrada. Cada bit yo puedo decir, lo quiero como entrada o lo quiero como salida. En las digitales. En las analógicas es más complejo. ¿Cuántos bits necesito para una entrada analógica? Sí, infinito. No solemos trabajar con infinito. Bien, tanta como la precisión se quiere. Normalmente, arriesguen un valor. 12. 16. Cabeza decía 16, pero no puedo creerlo. Tu cabeza decía 16 porque tenemos una tendencia natural a las potencias de 2 y en particular a las múltiplos de 8. 132 de 6. Bueno, normalmente un conversor AD de un microcontrolador del que vamos a usar nosotros, 8, 12 y con mucha furia 16. Y un conversor AD de ultra precisión, 24. ¿Sí? Lo cual no quita que puedan haber conversores AD de 32. ¿No? Estamos hablando de cuáles son los números que en general nos vamos a encontrar. En general, 256 pasos para una entrada analógica suele ser suficiente. Si calculan, no sé, una temperatura de 0 a 60 grados, o de menos 20 a 45, 50 grados la temperatura ambiente, y calculan, van a ver que con 256 pasos tienen precisión de 1/4 de grado, es más que suficiente para muchas cosas. ¿Sí? Si no, 12, 1024 es una muy buena precisión. En general, como les digo, lo que vamos a encontrar es 8, 12 o 16. En algunos casos es de 16 y lo puedo decir que tome 12 u 8. Esto vale para las entradas analógicas y para las salidas analógicas. ¿Sí? Para que se den una idea de bits, por ejemplo, el CD, con calidad de reproducción de audio Wi-Fi, o sea, la máxima calidad de audio que trabajamos, tiene 16 bits. O sea que 16 bits es un valor bastante razonable. En el caso de las salidas analógicas, vamos a encontrar que muchas veces los microcontroladores no tienen salidas analógicas. Tienen entradas, pero no tienen salidas. Y no tienen salidas analógicas porque vamos a utilizar un truco, que lo vamos a ver en detalle, que se llama modulación de ancho de pulso, en donde nosotros vamos a generar una señal cuadrada de factor de trabajo variable, que nos va a dar a la larga una salida analógica. Pero es mucho más sencilla y además no tiene los problemas de disipación de potencia que tendría una salida analógica. Entonces, es bastante habitual que
no usemos salidas analógicas, sino que tengamos una forma de imitarlas en donde el resultado final va a ser el mismo. Yo voy a poner un número y voy a obtener un valor de tensión proporcional a ese número, que es lo que me interesa, pero no lo voy a hacer con un conversor de A, como vieron ustedes, sino que lo vamos a hacer con la modulación, el cambio de ancho de una señal cuadrada. ¿Sí? Desde el punto de vista práctico, es lo mismo. Solamente esto es más fácil de construir, y es más fácil de construir varios. Y es más fácil de amplificar la parte de corriente. Bien. Muchas veces decíamos que los sistemas embebidos son reactivos. Y muchas veces los sistemas embebidos son alimentados por baterías. Y en un sistema reactivo suele suceder que pasan muchas horas en las que el sistema lo único que está haciendo es esperar que pase algo sin hacer nada, digamos. Parecería que no hace nada, ¿sí? Porque está esperando hacer eso. Hay dos formas de esperar que algo ocurra. Una forma de esperar que algo ocurra es, ¿ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? Encuestas periódicas. ¿Cuál es el problema de las encuestas periódicas? Que consumen la energía de todo el mundo, ¿verdad? O sea, Sí. bien. ¿Cuál es la otra forma? Esperar a que pase. ¿Cómo saber qué pasa? Vamos a las novedades. Vamos a. ¿Cómo saben ustedes que yo publiqué un práctico? Llega la notificación. Ese no es el esquema que acabamos de hablar. El esquema que acabamos de hablar es ustedes entran a la página y se fijan si ya publiqué, si ya publiqué, si ya publiqué, si ya publiqué. ¿Se entiende? Entonces, una posibilidad es un polling, un sistema de encuestas. Yo voy y reviso. Yo activamente me fijo si pasó algo. El otro esquema es yo pasivamente espero una notificación, pero para eso tengo que tener un canal de notificación. Si yo no publico las novedades en Discord, ustedes no tienen forma de que les llegue directamente al celular. ¿Se entiende? Bien, con los procesadores va a pasar algo por el estilo. Los procesadores van a poder estar ejecutando un programa que va y se fija si pasó algo. Esa es la forma más fácil de hacerlo. Y hasta cierto punto puede ser la forma más rápida. Pero seguramente no va a ser la forma más eficiente. Si yo no tengo más nada que hacer, no hay problema. Pero si yo tengo que revisar muchas cosas, es estar pasando y atender una sin dejar de atender a las otras, puede complicarse. Entonces, vamos a encontrar que los procesadores implementan un esquema equivalente a las notificaciones que se llaman interrupciones. Eso le va a permitir a un dispositivo externo decirle al procesador, deja lo que estás haciendo y ejecutar un programa que me atienda a mí, que soy el dispositivo X, y necesito que hagas algo ahora. Nosotros vamos a ver un tema y medio de interrupción. ¿Sí? Esto va a ser la alternativa a enterarme de que pasan cosas sin tener que estar yo preguntando. Y esto me va a dar la chance también de apagar el procesador y decir, bueno, cuando llegue una interrupción, prendeme y yo voy, atiendo y cuando termino me vuelvo a apagar. ¿Sí? Pero para eso vamos a necesitar soporte en el procesador. Todos los procesadores incluyen sistemas de interrupciones. Va a quedar en ustedes usarlo o no. Claramente, esto es más fácil que esto. ¿Sí? Sobre todo cuando hay que construirlo. Bien, entonces, las interrupciones van a permitir suspender la ejecución de un programa, ir a ejecutar un programa alternativo dedicado específicamente a resolver esa situación concreta que produce la interrupción y cuando termino, seguir con lo que estaba como si nada hubiera sucedido para ese programa que estaba ejecutando. ¿Sí?
Eso implica que el procesador va a almacenar todo lo que le haga falta antes de dejar el programa que estaba ejecutando para después poder continuarlo tal cual lo estaba ejecutando. Bien. Esa secuencia que se ejecuta a partir de una interrupción se suele llamar rutina de servicio de la interrupción y debería ser lo más corta, lo más concreta y lo más concisa posible. ¿Sí? Y debería ser algo que empieza y termina, porque lo que se tiene que estar ejecutando permanentemente es el programa que yo suspendí, que solemos llamar programa principal. ¿Sí? Entonces, el esquema es, el procesador está ejecutando un programa principal, cuando llega una señal externa, acomoda todo, lo deja al costado, ejecuta un programa específico para resolver el problema, programa corto, programa concreto, y cuando termina, vuelve el programa principal. ¿Sí? ¿Está claro? Porque eso lo vamos a usar en el tema que sigue. Bien, vamos a verlo con mucho más detalle, por supuesto. Volvamos un poco a lo que es una instrucción y un dato. ¿Qué es una variable? Por nombre. ¿Verdad? Podemos decir que una variable es una dirección de memoria A que contiene un dato X. ¿Sí? ¿Qué es una instrucción? Una serie de pasos que debe ejecutar. Una instrucción es un paso. El programa es una serie de pasos. Sí. Una instrucción va a ser de la forma, en el ensamblador, lea el valor X que está guardado en la dirección A, súmele el valor Y que está guardado en la posición B y almacena el resultado en la posición C. ¿Sí? Si se fijan, cuando piensan en instrucciones de C, hacen cosas como esta. Estas instrucciones se pueden escribir en distintos lenguajes. Ustedes ya conocen 3 a esta altura del partido, como mínimo. ¿Sí? C, Java y Python. ¿No usan todavía Python? Lo van a usar ahora en el método. Bien, 2 por ahora. En este semestre van a aprender 2 más. Justamente en las antípodas, los 2 que van a aprender. Uno de muy alto nivel y uno de muy bajo nivel. Bien. ¿Qué es? Esto no es instrucciones de datos, esto es código objeto. ¿Qué es lo que guardamos en la memoria del programa? Tiras de unos y ceros que codifican la instrucción, lea el valor X de la dirección de memoria A o sume el valor Y. O sea, esas instrucciones que estábamos recién se codifican como tiras de bits. Y esas tiras de bits se guardan en la dirección de memoria del programa. ¿Sí? A esas tiras de bits se le llama código objeto. Ahí debería decir código objeto, no instrucciones. ¿Qué es el código objeto o el programa objeto? Lo que realmente ejecuta la computadora. Lo que está almacenado en la memoria de programa o en la memoria general, pero que es un programa, ¿sí? Que el procesador va leyendo e interpretando como instrucciones y ejecutándolas. Las primeras computadoras, acá había una foto en algún momento de, si buscan en internet el Altair 8080, van a encontrar que tenía un montón de llavecitas y LED. Y se programaba poniendo las llavecitas, la dirección de memoria, poniendo las llavecitas del 1 y del 0 de la instrucción que yo quería codificar y con un botón guardando esos números. Una forma practiquísima de programar una computadora. Pero a la realidad, en lo que terminamos es en lo mismo. Lo que pasa es que ya no lo hacemos de esa manera. Pero en la computadora lo que sigue tomando es exactamente lo mismo que tomaba en ese momento. ¿Sí?
¿Cuál es el problema? Imagínense una computadora de 32 bits, tiene 32 bits de direcciones y 32 bits de cada instrucción. Entonces, para decirle que sumo, usted tiene que poner 64 llavecitas para hacer una operación de leer un dato. Un programa escrito de esa forma, que ya dijimos que va a ser más largo de lo que venimos haciendo, con 64 llavecitas cada una, las posibilidades de meter la pata son infinitas. Es totalmente indocumentable, son tiras de 1 y 0. No hay forma de escribir nada al costado, no hay manera. La cantidad de tiempo que necesitan para escribir ese programa es monstruosamente alta. El primer avance puede escribir, bueno, no escribimos binario, por lo menos escribimos en hexa. ¿Todos tienen claro por qué usamos el hexadecimal? Porque cada carácter le queda una cosa. Exactamente. Pueden en la cabeza ir pasando del binario al hexa, del hexa al binario. Porque agrupan de a 4 y cada uno es un carácter. Entonces, con un mapa de 16 en la cabeza, pueden ir y venir del hexa al binario. Y si no lo tienen fresco, practíquenlo porque lo vamos a usar. Porque vamos a tomar una dirección de 32 bits, que es ilegible en 8 caracteres hexa, imagínense en 32 bits, pero vamos a necesitar saber si un bit está en 1 o en 0. Entonces, vamos a necesitar saber qué pasa con el bit 3 de este carácter hexa. ¿Sí? Así que, practiquen ese paso. La siguiente evolución de esto puede decir, bueno, escribamos, o sea, en lugar de utilizar las tiras de 1 y 0, le pongamos un nombre a la instrucción, escribamos la instrucción por el nombre, que se llama mnemónico. Entonces, si yo quiero leer un dato desde la dirección A, le pongamos load, y si quiero sumar, le pongamos add, y yo lo que voy a escribir es el mnemónico, y hagamos un programa que traduzca esa secuencia de texto a su correspondiente binario. ¿Sí? Entonces ya no programo en binario, ya programo en, digamos que inglés. Digamos. ¿Sí? Pero las instrucciones son exactamente las que tiene el procesador y la sintaxis es muy dura. Me va a ayudar con cuál es el binario que le corresponde a cada instrucción. Me va a ayudar porque como ahora voy a escribir un archivo de texto, voy a poder poner comentarios al costado. ¿Sí? Me va a ayudar porque no voy a tener que cargar eso bit a bit en memoria. La herramienta se va a encargar de cargar eso bit a bit. Y además me va a ayudar con parte de las direcciones de memoria que van a ser un dolor de cabeza. ¿Sí? Porque acá las variables va a ser literalmente, acordate que vos lo pusiste en la dirección 1000 o 1001. No vamos a tener soporte para variables, vamos a tener soporte para direcciones. Y las vamos a tener que gestionar nosotros a las direcciones. Entonces, el ensamblador me va a ayudar. Ese traductor de mnemónicos a código objeto se llama ensamblador. ¿Por qué? Porque el lenguaje que estamos usando, que es la versión simbólica del lenguaje nativo del procesador, que es objeto, se llama lenguaje ensamblador. Esto es una traducción, es un traductor mecánico, que tiene la particularidad de que traduce una a una las instrucciones de código fuente a código objeto. O sea, cada línea que yo escribo del código fuente es una única instrucción de lo que va a terminar en memoria. ¿Sí? Entonces, si yo quiero sumar dos números, voy a disponer de una instrucción que se llamará add-abc. Esos números tendrán restricciones de en dónde están almacenados. El procesador que vamos a usar nosotros, por ejemplo, no puede hacer esta instrucción si los números están almacenados en memoria. Tienen que estar almacenados en registros internos del procesador. Así que si los tengo en memoria, primero los tengo que traer de memoria al registro y recién puedo hacer esta suma. En esta sentencia, esto es el mnemónico, es la instrucción que quiero hacer, y estos son los operandos, ¿sí? Los datos que tiene que procesar la instrucción A. De acuerdo a la instrucción, podrán ser variables o constantes.
y podrán estar almacenados en memoria o en unos registros internos que tiene el procesador para hacer las operaciones más rápidas o más fáciles. ¿Sí? El ensamblador va a tomar esto y lo va a traducir en la tira que corresponde para guardar el número. Esto es más o menos lo que vamos a estar escribiendo. Esto es un programa que suma dos números, o sea, suma dos variables, guarda el resultado en una tercera variable en memoria, en assembly. O sea, esto es esa sentencia de C. Todo esto. ¿Sí? Esta no. Todo eso hace E. Ya están viendo que nuestro programa de assembly, ya se lo había dicho, van a ser 4 o 5 veces más largos que un programa de assembly. ¿Qué hace? No importa, lo vamos a ver en detalle dentro de un rato. O en el tema que sigue. Pero acá está el habla. Y estas son las instrucciones que deben de leer de las variables a los registros. Y esta es la que guarda el resultado en otra variable. ¿Sí? Estas son las que leen y escriben de la memoria. Y como tengo 3 datos y no puedo trabajar directamente en la memoria, tengo que leer los 2 datos, sumarlos y guardar el resultado. ¿Sí? Y acá estoy declarando las variables. Le estoy diciendo que necesito un byte con el valor 2 en la variable 2, un byte con el valor 3 en la variable 1 y un byte sin valor en resultado, que es donde voy a guardar el resultado. Esto es memoria de datos, esto es memoria de programa. La distingo por esto o por esto. La sección text corresponde al programa, la sección data corresponde a datos. ¿Sí? Lo vamos a ver bien extensamente. En definitiva, cuando yo tengo un programa escrito en ensamblador, voy a escribir código fuente, lo voy a pasar por una herramienta que se llama ensamblador y voy a obtener código objeto. El código objeto es las tiras de bits que voy a guardar en memoria para que el programa ejecute. Esto se llama tiempo de compilación. Porque si bien estoy ensamblando, es lo mismo que compilar. Ensamblar y compilar es lo mismo. La diferencia entre ensamblar y compilar va a estar dada por qué herramienta uso. Un compilador va a tomar código fuente en lenguaje de alto nivel, como puede ser C o Java, mientras que un ensamblador va a tomar código fuente en lenguaje ensamblador, en bajo nivel. Pero funcionan de más o menos la misma forma. Una vez que obtuve ese código objeto, lo voy a guardar en la memoria de programa o en la memoria única que tenga. Y ahora, en tiempo de ejecución, el procesador va a empezar a ejecutar esas secuencias de unos y ceros, las va a entender como instrucciones, va a tomar los datos de entrada y los va a transformar en los datos de salida. Y esto es el tiempo de ejecución o runtime. ¿Sí? Bien. Desventajas. Todas. En Assembler todos son desventajas. Cada máquina tiene un lenguaje nativo distinto. Razón por la cual cada vez que cambio de máquina me tengo que aprender todo el lenguaje de vuelta. Y pueden ser muy diferentes. En arquitectura de computadoras van a ver un pantallazo de algunos lenguajes nativos de ensambladores de distintos procesadores, van a ver que pueden ser muy diferentes. El lenguaje está diseñado para que la máquina le resulte fácil interpretarlo y ejecutarlo, no para que a mí me resulte fácil programarlo. El humano que la programa no entra en la ecuación de diseño del lenguaje de un procesador. Es complicado, lo puede llevar a que hay que ser un experto para lograr hacer lo que uno quiere hacer de una forma más o menos decente, y eso hace que sea muy difícil generar soluciones comerciales viables usando ese tipo de herramientas. ¿Sí? Realmente los problemas que tendría que resolver tendrían que ser muy trascendentes para que estén dispuestos a pagar lo que costaría programar de esa.
Sin embargo, hay ciertas cosas que se siguen haciendo de esta manera, porque esto es la realidad de la máquina. Entonces, si ustedes tienen que escribir un compilador, y el compilador tiene que generar esto. Si ustedes tienen que escribir un sistema operativo, en la parte del sistema operativo, que se escribe de esta forma. Y si ustedes tienen determinados tipos de problemas o necesitan hacer determinados tipos de optimizaciones de velocidad, van a tener que ver qué es lo que está pasando abajo del cabo. Y la realidad es esta. El procesador entiende este lenguaje. ¿Sí? ¿Qué ventajas tienen? Bueno, bastante pocas. Tienen un uso exacto de memoria y de tiempo. Porque tienen exactamente qué es lo que está sucediendo. Saben cuánto ocupa cada instrucción y cuánto demora en ejecutarse cada instrucción. Y en algunos casos puede justificar reescribir algunas secuencias que se utilizan muchísimas veces, que tienen mucho impacto en la velocidad, reescribirlas o optimizarlas ya viendo el lenguaje ensamblador. ¿Sí? En el caso de los sistemas operativos hay ciertas cosas que tiene que hacer un sistema operativo, que la vamos a ver un poco más adelante, que solo se pueden hacer en assembler. Es decir, que el 1% de un sistema operativo chiquito y el 0,1% de un sistema operativo grande están escritos en assembler. ¿Sí? Pero bueno, es muy poquito. Soluciona esto, los lenguajes superiores. Lenguajes donde es más fácil programar. Podemos empezar por C, que no es muy superior que digamos. De hecho, muchas veces a C se le llama que es de medio, no de alto nivel. Java, sin lugar a dudas, es un lenguaje superior. Y Python, más superior todavía. ¿Sí? ¿Qué diferencia tienen estos lenguajes superiores respecto al assembler? Ahora, la traducción código fuente, código objeto, ya no es un objeto, es uno a varias. Es decir, para una línea de este lenguaje voy a obtener varias líneas, secuencias completas de código objeto. ¿Sí? Eso hace que las secuencias puedan no ser únicas. Se puede optimizar. Y además, es irreversible. ¿Sí? No puedo volver a hacerlo. Cuando hablamos de este tipo de traductores o este tipo de herramientas, le cambiamos el nombre de ensambladores a compiladores. En realidad es más o menos lo mismo. ¿Sí? La única diferencia es si generan una secuencia o múltiples secuencias. Bien, estos son lenguajes pensados a resolver problemas, están orientados al problema que quieren resolver y que sean más fáciles para el programador. Y la traducción se puede hacer de dos formas. Se puede hacer con un compilador, en donde la traducción se hace toda al mismo tiempo, que es lo que vienen usando ustedes tanto en Java como en C. Y la traducción no es única, puede optimizarse, y un cambio en el código fuente implica recompilar, ¿sí? Y algo que ustedes no se plantearon todavía es que en este sistema es más difícil depurar, es más difícil ejecutar paso a paso los programas y encontrar dónde están los problemas. Porque las optimizaciones pueden romper la secuencia original del programa. No les sucedió, pero les va a suceder. La secuencia es, escribo en lenguaje de alto nivel, compilo, obtengo asemblador, a veces. A esto lo paso por el ensamblador y obtengo programa objeto. A veces voy de acá a acá en un solo paso. Depende del compilador. ¿Sí? A esto lo pongo en memoria y estamos en el mismo esquema que estábamos antes. ¿Sí? La alternativa es un lenguaje interpretado. En un lenguaje interpretado, el traductor no lee todo el programa ni lo traduce todo de una sola vez. Lee instrucción por instrucción y traduce de a una. ¿Sí? Ventajas, es más fácil depurar porque es una instrucción por cada vez. Puedo cambiar el programa sin recompilar. No puedo optimizar porque no conozco el programa completo, entonces no sé qué va a pasar más adelante, entonces no puedo decir esta instrucción la podré hacer más sencilla o podré omitirla porque no tengo la vista completa. En un intérprete, entonces, se lee una sentencia,
se la decodifica, se identifica cuál es la secuencia que tengo que hacer, y se la ejecuta, y se repite, y si se fijan, eso es lo que hace el procesador. El procesador en sí sigue este mismo ciclo, porque el procesador es un intérprete. Bien, y cortemos acá. Quedan 2 diapositivas, perdón. Vamos a dejarlos que tomen aire antes de que empiece la clase de sí. Sí. De esta clase vamos a tener el evaluativo el miércoles. De esta clase no vas a tener un evaluativo directo. Esta clase es para que cuando yo en la clase que viene les diga ensamblador, sepan lo que es un ensamblador, les diga dirección de memoria, les diga mnemónico, sepan de qué estamos hablando. ¿Sí? La clase, el tema que sigue, o sea, esta clase es introductoria, no tiene una evaluación directa. El tema que sigue es, vamos a ver cómo se desarrolla un proyecto, vamos a usar algunas de las cosas estas ya, yo les voy a mostrar el completo, y vamos a decidir ustedes el proyecto, y lo que sigue, que es cómo se programa un assembler de la primera de la máquina, vamos a también estar usando. No, esto es el viernes. Estos son los días que cambian los temas. Hay temas que llevan 3 o 4 clases.